Muchas gracias, Cecilia. Claro. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. No quería compartirla desde el principio para verlos, pero bueno, la empiezo a compartir. Em, ya me presentaste tú, entonces, pues súper breve, ya contaste como mi experiencia. Otra cosa que hago, y esto lo empecé ya este año, es a dar asesoría personalizada a personas que están buscando cambiarse a otra industria, cambiar de carrera o comenzando su vida laboral. Entonces, hoy vamos a platicar de cómo tener éxito en una entrevista. Entonces, antes de empezar la sesión, porfa tengan a la mano su celular porque vamos a hacer algunas actividades en Slido pues, para que puedan escanear el QR o buscarlo en el link. Entonces, ténganlo porfa súper a la mano y les encargo que cualquier duda, anótenla. La sesión la voy a tratar de hacer no usar tanto tiempo porque quiero escuchar sus preguntas. Ustedes están por entrar al mundo laboral y me gustaría ocupar esta oportunidad para responderles preguntas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En la agenda de lo que traigo hoy para platicarles es consejos para hacer antes de la entrevista, durante, cómo comportarse y después de la entrevista. Y finalmente vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, ¿cuáles son las etapas de un proceso de reclutamiento regularmente? Principalmente son cuatro. Ya sea que tú enviaste tu CV, aplicaste por LinkedIn, aplicaste por medio de una referencia. Lo primero que ocurre es la entrevista de calibración, que es el screening, donde el reclutador o generalista de recursos humanos te contacta y hace una alineación entre la vacante que tiene y el perfil del candidato. Si es exitoso, si para el reclutador tiene sentido avanzar a la persona a la siguiente etapa es una evaluación de competencias. Ahí es donde se evalúa más qué es lo que la persona sabe hacer y su potencial, eh, partiendo desde el presupuesto que la posición y la experiencia que necesita esa posición y las funciones que va a desempeñar. Esa entrevista normalmente ya la hace el líder de la posición, es decir, en línea directa, ¿no? Quien sería el jefe. Después, los candidatos que pasaron exitosamente esa etapa pasan a una entrevista técnica o un caso de negocio. Ahí se evalúa ya como más en evidencia las habilidades que primero, de las cuales se platicaron en la evaluación de competencias en el paso anterior. Este puede ser con el mismo jefe, con el jefe directo que ya los entrevistó, con más líderes, entonces puede ser a veces una entrevista panel en la que es más de un entrevistador o con clientes internos. Suele pasar que en posiciones que son funcionales, por ejemplo, de servicio, es decir, recursos humanos, marketing, que no son el core de la industria, hay clientes internos. Entonces, esos clientes internos también son parte del proceso de reclutamiento, porque al final son a los que la posición les va a dar servicio. Y finalmente es la entrevista final, que normalmente la lleva el líder del área. Puede ser el director de la región, puede ser un vicepresidente, dependiendo del nivel de liderazgo que esa posición tiene. Pero en realidad es como la jerarquía de liderazgo más alta de la estructura para la que se está aplicando. Obviamente, estos son generalidades. Cada empresa tiene una visión diferente y tiene una versión diferente de este proceso, dependiendo de las necesidades, del tipo de puesto. Hay procesos que son mucho más rápidos, procesos que son mucho más lentos. Entonces, tiene mucho que ver con la necesidad particular de la empresa. Aquí el primer consejo es, pregunta desde el principio cuáles van a ser las etapas de todo el proceso para que puedan prepararse antes de llegar a antes de llegar a la entrevista y para que durante ese tiempo, entre entre una etapa y otra, puedan prepararse para la siguiente etapa. Esto lo pueden preguntar al reclutador, pero también se lo pueden ir preguntando a las personas a lo largo del proceso de reclutamiento. Los procesos de reclutamiento son la evaluación de la empresa hacia mí, pero también de mí hacia la empresa. Entonces, a mí como candidato me importa asegurar que esta empresa tiene un proceso estructurado, que saben quién me va a entrevistar, que dan un seguimiento a los candidatos. Entonces,
Ustedes pregunten cuáles van a ser las etapas del proceso en cualquier momento. Una, em, una cosa que se asume normalmente es que hay candidatos buenos y candidatos malos. Esto es un súper mito. O sea, no existen los candidatos buenos y no existen los candidatos malos. En un proceso de reclutamiento lo que se busca es el ajuste perfecto. Entonces, no hay una relación en la que tú puedas comparar si a lo mejor un compañero mío que estudió lo mismo, que ahorita está estudiando lo mismo, y vamos a aplicar a la misma posición, ¿quién es mejor candidato, él o yo? Pues depende de qué vacante. Si estamos aplicando a 10 posiciones, a lo mejor yo tengo una alineación más clara con el rol en una de las que estamos aplicando y él en otra o con la misma compañía. Y vamos a hablar más adelante de esto, de cómo son diferentes y cómo impactan el proceso de reclutamiento, el clima organizacional, la cultura organizacional, los valores, la misión de la empresa. Pero es importante recordar que cada vez que vayan a un proceso de reclutamiento, el reclutador no los está evaluando como profesionales, está evaluando qué tanto se ajustan a la vacante que hay. Es súper importante por esto llegar muy informado sobre el objetivo que están buscando para que el reclutador pueda reconocerlos como un candidato cuyo perfil se ajusta a la posición. El objetivo, cuando digo el objetivo, tú puedes tener tu objetivo de carrera, que es tu objetivo general, ¿no? En este momento nos vamos a enfocar en el objetivo inmediato, es esta posición en particular. Entonces es importante informarse sobre el rol, leer muy bien la descripción de puesto, qué habilidades requiere, pero también de la compañía, cómo es la comunicación de esa compañía, como todos usar todas las herramientas a mi alrededor para tratar de entender lo más que yo pueda sobre mi objetivo. Entonces aquí vamos a hacer el primer slide. Saquen porfa su teléfono o tablet. Pueden escanearlo o pueden, si quieren, están en una lab, pueden entrar a slido.com y ese es el código que tienen que meter. Entonces, ayúdenme respondiendo. Cuando ustedes van a una entrevista, ¿qué es lo que deberían de saber? Pongan lo que se les ocurra, o sea, lo primero que les viene a la mente, ¿qué deberíamos de saber cuando llegamos a la entrevista? Sí, obvio, información sobre la empresa, sobre la vacante. Ujú. ¿Qué otra cosa es relevante? Sí, el puesto. A mí me ha pasado que llegaba a entrevistar gente que había aplicado a tantas posiciones para la misma empresa. Esto me pasó en particularmente en Uber, que es una empresa, pues bueno, de tecnología. Y aplicaron un montón a developer, a un montón, y no se acordaban de cuál era. Entonces, sí, súper importante. Visión, misión, ya lo habíamos mencionado. Rango salarial y expectativas, sí, súper. A veces esa información no está publicada, entonces pues no necesariamente llegas con eso, pero tratar de investigar lo más que puedas. Actualidad, actividades, sí, el perfil requerido, definitivamente, los objetivos de la empresa. ¿Qué busca la empresa? En un mundo ideal es muy claro y sabemos exactamente qué busca, pero en realidad eso es difícil de encontrarlo. Los horarios a lo mejor también no están publicados. De hecho, es poco común que el horario laboral en las posiciones corporativas esté publicado porque se asume, pero importante descubrirlo durante el proceso de reclutamiento. Entonces, ok, muy bien. Tenemos como una idea general de qué es lo que áreas de oportunidad. Sí, bueno, eso sería un poco, si es sobre la empresa áreas de oportunidad, está excelente porque entonces ya tienes un poco cómo venderte. Si es sobre ti, lo mismo, porque necesitas saber cuáles son tus áreas de oportunidad, porque la entrevista te va a llegar, el objetivo de la entrevista es ponerte, como agarrarte un poco con las defensas bajas. Entonces, sí, definitivo. La más importante, para el puesto que estamos aplicando, sí, o sea, obviamente, esa es la más importante. Entonces, bueno, ya ustedes nos dijeron varias de las que tenemos que saber sobre nuestro objetivo. Misión, visión y valores, súper importante.
Cuando las preguntas que les van a hacer, muchas van a estar alineadas sobre todo a los valores. Muchas compañías, sobre todo las transnacionales, tienen publicadas en su página sus 10 valores. ¿Cuáles son? Y una pregunta clave que es muy, muy común en los procesos de reclutamiento es, de nuestros valores, ¿cuál es tu favorito? ¿Con cuál te identificas más? ¿Cuál se alinea más con quién eres como persona? Entonces ahí la peor respuesta que puedes dar es, pues no sé cuáles son sus valores, porque quiere decir que no te preparaste, habla de la intención, bla, bla, bla. Entonces, súper importante leerlos, no se los tienen que aprender todos, apréndanse uno, dos y sobre todo el por qué. Es decir, si uno de esos es, somos dinámicos y tenemos mucha iniciativa. Entonces, ese es el que se aplica, con el que yo más me identifico, tener una historia lista para contar cuando yo diga, mi valor favorito es este porque yo soy una persona que siempre ha tenido mucha iniciativa. Entonces, tener un porqué ya listo. Cultura organizacional y EVP. El EVP es súper, súper importante porque es cómo se vende la empresa hacia el exterior, no en cuanto al producto, sino como en el mercado laboral. Es el Employer Value Proposition. Así como nosotros tenemos que trabajar en nuestra propuesta de valor, esta es la propuesta de valor de mi empleador. Entonces, un ejemplo muy claro de cultura organizacional y Employer Value Proposition, por ejemplo, es en las compañías de tecnología, Uber, Google, Meta, este tipo de empresas. Su Employer Value Proposition es espacios abiertos, somos muy dinámicos, somos casuales, la gente va en tenis, en jeans, tenemos áreas de recreación, áreas de descanso. Entonces, ese es el Employer Value Proposition. Entonces, es muy importante esta información que la sepamos, pero además que actuemos con respecto a ella. Yo no voy a llegar a una entrevista a una cervecera, y digo cerveza porque, como platicaba Cecilia, yo tengo experiencia en Anheuser-Busch InBev, que son los dueños de Grupo Modelo. Trabajé ahí 4 años y una de las cosas que en mi investigación, cuando yo apliqué para entrar, cuando recién había salido de la universidad, era que era un ambiente muy casual. Entonces yo llegué a la primera entrevista como me he visto siempre, en jeans, tenis y una blusa. Y todas las personas que me estaban entrevistando estaban en la misma ropa. Obviamente, y hubo gente que llegó a la entrevista panel, que era de las últimas, que llegaba de traje. Y era la única persona que estaba de traje. Había vicepresidentes y todos estaban con Vans, con jeans, o sea, entonces, es importante que hagamos un match entre nuestra investigación y cómo nos presentamos a nosotros mismos. Aquí también importante, si ese no es mi estilo y yo prefiero estar de traje y ir a la oficina todos los días de tacones, adelante. O sea, así es como tú te sientes cómodo, está excelente. Em, Mi recomendación ahí sería, busca una empresa que se alinee a quién eres como persona. Muchas consultoras, Michael Page, los Headhunters, todos ellos siguen yendo en tacones, traje sastre. Si eso es lo que tú buscas dentro de tu lugar de trabajo y para desarrollarte como profesional, adelante. Y finalmente, noticias y comunicación externa. Uno de los líderes con los que yo trabajaba le gustaba preguntar mucho esto, como de, ¿qué opinas de cómo ha sido el desempeño de nuestras acciones este año? Y lo preguntaba a todos los roles, a roles de tecnología, roles de desarrollo, roles de servicio, finanzas, a todos. Porque esto es importante porque habla de que sabes el futuro de la compañía, dónde están, hacia dónde están yendo. Entonces, noticias y comunicación externa de los últimos 2 meses, una búsqueda rápida en Google, leer como más o menos cuál es el contexto de la empresa, si ha habido alguna compra, algún merchant acquisition, a lo mejor han abierto una nueva sede en otro país, cualquier cosa que sea como reciente, que la tengan muy clara. A mí una vez me preguntaron en una entrevista, del nuevo portafolio de productos que acabamos de adquirir, cuál sería el que lanzarías al mercado para atraer, no sé, crecer el market share en México? Y yo tenía súper fresco porque acababa de leer sobre uno en particular y bueno, pude hacer un pitch súper rápido que mi background para nada es de venta ni de marketing,
pero es el tipo de cosa que ellos buscan, como ponerte incómodo para ver cómo reaccionas ante la adversidad. Entonces es importante tratar de cerrar ese gap haciendo una investigación. Así como hablamos de la propuesta de valor de las empresas, es importante llegar a la entrevista con una propuesta de valor bien trabajada sobre nosotros. Una de las preguntas que seguramente les harán en sus primeras entrevistas, o si ya han tenido, que seguramente ya se las han hecho, ¿por qué tú? ¿Por qué te contrataríamos a ti? Aquí lo importante es aprender a diferenciar entre las habilidades hard y las soft. Las habilidades hard es cualquier cosa que me ayude en la función, en la ejecución del rol. Entonces podría ser paquetería de Microsoft Office, idiomas que dominen, cursos que hayan tomado, cualquier cosa que sea como funcional. Y los soft son más de comportamiento, entonces pueden ser comunicación, liderazgo, empatía, iniciativa, manejo de clientes internos, externos, trabajo en equipo, cualquier cosa que sea caracterial de comportamiento. Otra cosa importante para trabajar y tener muy identificada cuál es tu propuesta de valor como candidato es saber cómo se alinea tu perfil a los requerimientos generales de la posición. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a leer 30 veces la descripción del puesto que está publicada. Entonces, ya sea que hayas publicado en LinkedIn, que alguien te haya recomendado en la posición, que esté publicada en la página de la empresa, muy importante que tengas claro cuáles son las competencias hard y soft que pide esa posición, para que tú tengas muy claro cuáles son las que deben alinearse a ti, bueno, que tú debes alinearse a las habilidades. Y finalmente, es como el recordatorio de la credibilidad de lo que viene en tu CV y de lo que tú estás contando al responder las preguntas debe siempre estar respaldado de evidencia. Obviamente no puedes traer a lo mejor los resultados de tu último proyecto por escrito y mostrárselos al reclutador o a los líderes que te van a entrevistar, pero es súper importante tener la historia ya trabajada, que te recuerdes perfectamente cómo fueron, quién estuvo involucrado. Es decir, si yo voy a contar, si yo dentro de la entrevista digo que soy una persona que es muy buena solucionando problemas, el reclutador muy probablemente me va a decir, cuéntame cuándo has resuelto problemas. Entonces, ¿cómo estos problemas, esta historia se va a respaldar con la evidencia que yo voy a contar? Entonces, la credibilidad solo la voy a lograr a partir de esa evidencia que yo le proporcione al entrevistador. Antes de ir a la entrevista, esta es una recomendación, si les ayuda súper bien. Antes de ir a la entrevista, yo les diría, a lo mejor una hora antes, hagan un refuerzo de confianza con ustedes mismos. Es súper importante llegar muy seguros y proyectar seguridad en la entrevista. Entonces, ese es un refuerzo de confianza súper rápido que te ayuda a prepararte. Tomas una hoja de papel y piensa un logro del que estés orgulloso. No tiene que ser un logro profesional, puede ser cualquier cosa, puede ser, me mudé a vivir a un país en el donde no sabía yo el idioma, tomé unas clases de algo que nunca había aprendido, hice una presentación, cualquier cosa, lo que tú estés muy, muy orgulloso que hayas hecho en tu vida y toma 3 minutos para hacer una como lluvia de ideas terminando esa oración. Logré esto, o sea, ese logro del que estás orgulloso, porque soy, y ahí vas a enlistar todas las habilidades, conocimientos, vivencias, cualidades, todo lo que te hace ser tú, que te ayudó a conseguir ese reto. Esto te va a ayudar a enfocarte en quién soy como profesional y como individuo y no en qué palabras estoy utilizando para comunicarme con el reclutador, qué está pensando el reclutador ahorita que está platicando conmigo, estoy hablando de más, estoy hablando de menos, estoy causando una buena impresión, no, traigo la ropa adecuada, se me está moviendo el tacón, cero. O sea, esto te ayuda a enfocarte en quién eres y en qué quieres comunicarle al reclutador, porque ellos necesitan conocerte, todo lo demás son distracciones. Entonces te ayuda mucho a enfocarte en ti mismo y en como despertar esa confianza en ti, súper útil justo antes de la entrevista. Entonces, bueno, todo esto fue preparación para antes.
Pero una vez que llegamos al momento de la entrevista, ¿qué debemos hacer? El primer contacto por parte de cualquier persona de la empresa, en este caso, bueno, muy probablemente la primera persona va a ser el reclutador con la que vamos a tener contacto. Ese primer contacto ya es parte de la entrevista. Es decir, todo tu comportamiento, todo lo que tú comuniques, todo lo que hacemos comunica. Entonces, todo lo que tú hagas, el reclutador se lo va a quedar como una impresión sobre ti. Entonces, es importante, estos son como más cosas de la industria, ¿no? De la industria del reclutamiento. Importante responder las primeras 12 horas, porque esto es importante. Independientemente de lo que el reclutador piense o no de mí, el reclutador va a contactar a muchas personas. Las primeras son las que van a ir agendando con él, con el reclutador, pero también en las siguientes etapas. Entonces, se van a ir moviendo más rápido. Entonces, tenemos muchas más oportunidades de que nos identifiquen como el candidato que hace mejor match con la posición si ayudamos a fomentar esta agilidad en el proceso. Em, Respóndele al reclutador dándole 3 opciones de tu agenda en los siguientes 5 días de horario laboral. Es decir, si el reclutador me contactó hoy, que es martes, le voy a dar opciones para miércoles, jueves, viernes, lunes y martes para, o sea, dentro de esos días, para agendar la llamada. Siempre en horario laboral. Denle opciones de entre 9 y 5, porque seguramente más tarde no va a trabajar y así agilizamos. Yo normalmente, y en México es muy común, no respondo a números que no conozco. En este caso, como sabemos que vamos a estar esperando una llamada, tenemos que contestar a todos los números. Si es una extorsión, cortamos inmediatamente, obviamente, pero tengan súper a la mano esto, de responder números conocidos. A veces llaman de números que no se ven, que se ve bloqueado, igual contesten. Es muy común que el conmutador no aparece un número. Y si en ese momento que te llama, tú estás haciendo otra cosa, estás en clase, estás en cualquier otra cosa ocupada, no hay ningún problema, díselo. ¿Sabes qué? En este momento estoy un poquito ocupado, podemos reagendar, nos podemos hablar en otro momento y pides un número en el que puedas regresar la llamada o esto lo puedes hacer por mensaje, no hay ningún problema. Pero importante que pidas un número porque no pidas que te vuelva a llamar. Así, cuando tú ya estés libre, le regresas la llamada. Entonces, esto para mantener siempre vivo el contacto con el reclutador. Otra cosa súper importante es la presentación personal. Em, una vez que ustedes hayan creado su propuesta de valor, es importante que también hayan creado cuál va a ser su presentación. Y como consejo, les digo que tengan a la mano estas 3 versiones. Una súper rápida de 30 segundos. ¿Para qué? Para eventos de networking. Esto puede ser cualquier evento al que vayan de conferencias, de presentaciones, incluso en la misma universidad, cuando conocen gente de otras carreras, cuando conocen profesores, profesionales de cualquier otra industria, 30 segundos de quién soy, tenerlos ya súper ensayados y súper listos. 1 a 2 minutos sería para, ¿se acuerdan que les dije que hay un tipo de entrevista que se hace en formato panel? A veces ese incluye más de un candidato. Entonces, lo primero que hacen es, preséntense, por favor. No es una presentación muy larga, es 1 o 2 minutos de quién eres. Normalmente esto es ya en la segunda o tercera etapa del proceso de reclutamiento. Entonces, no es necesario hablar de todo el CV completo, sino 1 o 2 minutos muy, muy rápido. Y ahora sí, la que es relevante para esta entrevista en la que estamos, que es la primera, es una entrevista de 4 a 8 minutos en la que tú te presentes con el reclutador. Esta sí va a ser completamente en función a tu CV. Yo lo que les recomiendo es que sea una línea temporal súper lineal, o sea, es una cronología. Eh, Soy Daniela Gómez, estudié en la UPAEP, después hice un diplomado, después trabajé aquí, después no sé qué, y hoy estoy aquí porque me interesa la posición, porque se alinea con lo que busco para mi carrera en el futuro, con mis expectativas, y creo que tengo una alineación muy grande con el clima organizacional, con la cultura de la compañía. 4 a 8 minutos, súper conciso y siempre que cuente la misma historia que mi CV está contando. Entonces, una estrategia súper buena para hacer respuestas efectivas a las preguntas que el reclutador nos va a hacer es la estrategia STAR. Esta estrategia nos va a servir
para, ¿se acuerdan que les contaba que tenemos que usar evidencia? Esta evidencia se construye con historias. Entonces, ¿cómo voy a contar las historias a alguien que no tiene el contexto de mi vida? ¿Cómo voy a contar las historias en el contexto de mi vida en 2022? ¿Cuál fue el desafío y por qué era complejo? Esa es la tarea, es como el reto. El reto era, había mucha insatisfacción en esta empresa dentro del área de producción y no podíamos saber por qué, porque son empleados que trabajan en todo momento en campo y no podíamos hacerles entrevistas, no podíamos hacerles encuestas tampoco. Acción. ¿Qué fue lo que hiciste tú como persona? No si el jefe decidió que ahora, o mi par decidió que bla, bla. ¿Yo qué hice? Decidí que la mejor forma era poner un buzón en el área de producción para que ahí pudieran poner sus quejas, sugerencias, bla, bla, bla. Resultado. ¿Cuál fue el resultado final? Medible. De la estrategia del buzón obtuvimos 45 respuestas en un tiempo de 3 semanas. Se analizaron esas respuestas, se identificó que la mitad eran positivas y la mitad negativas. Desarrollamos una estrategia para abordar las negativas. Entonces, muy importante que sea medible y comprobable. Usemos KPIs. ¿Qué es un KPI? Es un indicador, es un Key Performance Indicator, es un indicador clave de desempeño. Entonces, en todas las industrias hay KPIs, súper importante que los tengan muy claro. Puede ser tiempo, puede ser porcentajes, pero es importante que pongamos un resultado medible. Más sobre las respuestas efectivas, mis recomendaciones incluyen solo información positiva, es decir, si yo te estoy preguntando, ¿cómo fue que solucionaste este problema? No se claven en, ay, pues es que estaba difícil porque a mí me da pena ciertas cosas, entonces no tengo tantas competencias comunicativas, entonces eso fue un reto para mí. Si quieren contar algo que fue un reto, explican el reto e inmediatamente cómo lo solucionaron. Lo que queremos aquí es reforzar la parte positiva de ustedes como candidatos. Entonces, no nos clavemos con esto. Después, si la pregunta es sobre un área de mejora, es decir, si es sobre cómo ustedes, a lo mejor les pueden preguntar, ¿cuál ha sido una retroalimentación negativa que te ha dado un profesor? ¿Cuál ha sido una retroalimentación negativa que te ha dado un compañero? Esa es una entrevista sobre un área de mejora propia. Entonces, ser súper honesto. Entonces, no mientan, no inventen retroalimentaciones, no inventen la típica, ¿cuál es tu debilidad? Soy demasiado perfeccionista. Eso huele a mentira desde muy lejos, así que por favor no la usen nunca. Digan la verdad y digan inmediatamente qué hacen para mejorarla. Por ejemplo, yo soy una persona súper olvidadiza y me cuesta mucho trabajo organizar mi agenda. Entonces, hago uso de la tecnología. Todos los compromisos que tengo, todas las reuniones dentro del trabajo y en mi vida personal, las tengo en mi calendario de Outlook y el de Outlook lo tengo sincronizado con mi celular para que me mande recordatorios. Y de esa forma me aseguro que no se me pase ninguna reunión. Todas las mañanas reviso cuál va a ser mi agenda del día para no llegar tarde a ninguna reunión. Y el día anterior reviso cuáles van a ser las de mañana para asegurarme que me levante a la hora correcta y no se me vaya a pasar ninguna reunión. Entonces ahí ya dejé claro cómo sistemáticamente yo desarrollo una estrategia para que esa área de oportunidad pueda yo mejorarla y no tenga ningún problema en el futuro desempeñando mi rol. Utiliza las palabras claves del perfil de puesto. En este momento ya nos preparamos, ya nos aprendimos la descripción de la posición, entonces ya sabemos cuáles son esas palabras claves. Manejo de clientes internos, comunicación efectiva, liderazgo, ya las tenemos súper claras. Entonces, las puedo utilizar cuando estoy contando mi historia en mi estrategia STAR. Resiste la tentación de incluir todos los detalles. No tiene sentido porque distraen al reclutador. Entonces, la historia entre más lineal
y específica sea, mucho mejor. Porque además el reclutador, cuando los pase a ustedes a la siguiente etapa con el líder de la posición, el líder va a decir, ¿pero qué te gustó de este candidato? Que el reclutador tenga muy claro qué fue lo que le gustó. Fue esto, esto, esto. Historia lineal, simple y con las palabras claves. Y finalmente, practícala 1000 veces tus respuestas con amigos, con familiares, sobre todo las de cuéntame sobre ti, quién eres, cuál es tu mayor debilidad, cuál ha sido el reto más grande que has tenido. Esas son preguntas que todas las posiciones las hacen independientemente de las funcionales, esas siempre se hacen. Entonces, tengan sus respuestas ya ensayadas. Entonces, a ver, cuando terminamos a las entrevistas, lo último que dice el reclutador es, ¿tienes alguna pregunta? Entonces, aquí otra vez, saquen sus teléfonos y escaneen el QR o entren a la página de Slido. Ustedes, de estas preguntas, elijan porfa solo una. ¿Cómo responderían a la pregunta final del reclutador, en la que el reclutador les dice, ¿tienes una pregunta para mí? A esta les doy un poquito de más tiempo porque están largas. Creo que el poll sí les deja poner más de una si quieren. Entonces, si quieren poner más de una respuesta, pueden hacerlo. Sí, ¿qué características consideras más importantes para tener éxito en este rol? Sí, hay oportunidades de formación y desarrollo profesional para los empleados. Ok, ok. Aquí asuman que vamos, como les dije, desde el principio de la entrevista y obviamente hasta esta parte, seguimos siendo evaluados. O sea, todo cuenta, todo comunica. Entonces, traten de elegir cuál sería su respuesta genuinamente, cuál sería la respuesta final a la pregunta del reclutador. Si quieren cambiar su respuesta después de esto, pueden hacerlo. Ok, súper. Entonces, la mayoría de ustedes están de acuerdo en que hay oportunidades de formación y desarrollo profesional disponibles para los empleados. Ok, pues, es una buena pregunta. Si es genuina, porque si en realidad, pues eso no me importa mucho, pues estoy en realidad solo utilizando tiempo de la entrevista. Em, Nadie respondió que no tenía dudas. Bien. Y solo el 7% dijeron que la política de equilibrio entre vida laboral y personal en la empresa. Bueno, 10, ok, ya avanzamos un poquito más. Ok, a ver, esta, y solo por curiosidad, porfa, levante la mano, y creo que no los veo a todos, pero nada más así como, levante la mano quien crea que es una mala idea hacer esta pregunta. A ver, creo que ahí vi una persona nada más, dos. Ok, va, súper. No los voy a poner en el spotlight de por qué creen que es una mala idea, pero en realidad ninguna es una mala idea. O sea, em, como les decía, el proceso de reclutamiento es un proceso de selección de la empresa hacia nosotros, pero también de nosotros hacia la empresa. A mí en lo particular, yo mis últimos dos trabajos, o sea, desde que estoy con DHL, que tengo ya un año con ellos, y el año y medio que estuve en Uber, fueron en full remote. He estado siempre haciendo home office. Para mí, la política de equilibrio entre vida personal y personal es súper importante. O sea, yo diría, si no la cosa más importante, a lo mejor la segunda más importante para mí. Entonces, si a mí eso no me queda claro desde el principio, pues la verdad es que ni siquiera me interesa seguir en un proceso de reclutamiento con una empresa. Obviamente cada quien tiene sus propias prioridades. Si alguien realmente, porque yo en una etapa de mi vida, mucho más joven, cuando recién era egresada, seguramente eso no me importaba. Quería estar 12 horas en la oficina y me daba exactamente igual. Entonces, en ese momento no era relevante para mí. Pero súper importante que cualquier cosa que sea relevante, pregúntenla. Este es el momento. O sea,
Sí, qué características son más importantes para el éxito en este rol, cómo se refleja la cultura. O sea, todos estos son ejemplos de preguntas muy comunes que hacen a los reclutadores, que a mí me han hecho, y no hay ningún problema. No tengo ninguna duda, no es algo malo, pero también me hace pensar que pues al candidato la verdad es que no le importa mucho a lo mejor, pero eso puede ser un sesgo mío, o sea, yo estoy asumiendo algo del candidato que no necesariamente es verdad, entonces, si no tienen dudas, obviamente no se inventan algo solo por preguntarlo, pero si sí tienen dudas, pregúntenlas. Entonces, bueno, ya casi vamos a terminar. Una vez que pasamos por todo este proceso, ya nos entrevistaron, terminamos, cerramos el proceso con el reclutador. ¿Qué pasa después? Si han pasado más de 2, 3 semanas y todavía no te dan retroalimentación sobre el proceso, puedes enviar un correo para saludar a la persona y preguntarle si hay alguna novedad en el proceso. Esto puede ser a lo mejor en la primera, pero a lo mejor en segunda o tercera etapa. A lo mejor la segunda o tercera etapa ya no son con el reclutador, pero el reclutador sigue siendo tu punto de contacto. A lo mejor lo tienes en WhatsApp, a lo mejor es por correo, como sea. Siéntete libre de escribirle como de, hola, quería saber cómo va mi proceso de reclutamiento. ¿Tienes alguna novedad, alguna retroalimentación? Siéntanse libres de contactarlos. Los rangos salariales de la posición los pueden preguntar en cualquier momento. Normalmente, estos se comunican en la primera entrevista. El reclutador, cuando les habla de la posición, dónde es la sede de trabajo, cuál es el formato, los horarios, tienen que darles el rango de las posiciones. Tal vez no el salario específico que les van a ofertar a ustedes, pero sí un rango. Si no lo hacen, pregúntenlo. Siempre pregúntenlo. Esta pregunta regularmente es más útil si se la hacen al reclutador. ¿Por qué? Porque en la segunda o tercera entrevista, a lo mejor me están entrevistando los clientes internos, los pares de la posición, los pares de mi jefe, el jefe de mi jefe, que genuinamente no tienen la menor idea del presupuesto de esa posición. Quien sí o sí tiene los detalles de presupuesto de esa posición es el reclutador. Entonces, es la mejor persona para preguntárselo. Y finalmente, cuando se hace el candidato elegido, te van a hacer una propuesta económica. Esa va a ser literal una hoja. Puede que te la manden por PDF, puede que te la presenten por Zoom. Algunas empresas no la envían, pero te la presentan. Entonces, em, esto no quiere decir que tú detengas tu búsqueda. Yo no se los recomiendo. Eso quiere decir que tú fuiste el candidato elegido, pero nunca sabemos qué puede pasar del lado de la empresa. Si en algún momento puede haber a lo mejor una caída de la acción, si se congelan sus vacantes, si hay una pandemia mundial y aunque ya habíamos emitido ofertas, se tienen que pausar y eso a mí me pasó con un candidato. Ya lo había yo ofertado, estaba listo todo, no había firmado todavía el contrato. Cae la pandemia, se congelan todas las vacantes y no lo podemos contratar. Entonces, esas cosas suceden y están más allá del poder del reclutador. Ustedes, hasta que no hayan firmado el contrato, no están contratados legalmente. Entonces, no detengan su búsqueda, no detengan sus procesos y de acuerdo a la legislación mexicana, ustedes siempre pueden renunciar, o sea, siempre pueden rechazar la oferta, aunque ya esté firmada, aunque el contrato ya esté firmado, lo pueden rechazar. Entonces, es mejor tener que me presenten 3 ofertas, acepto las 3, considero cuál es la mejor para mí y rechazo las otras dos una vez que haya firmado mi contrato, que rechazar otras o detener procesos porque una ya me ofertó. Entonces, súper, súper importante, esto no lo puedo recalcar más, muy, muy importante, por favor, no detengan procesos en una oferta. Y bueno, eso es todo. Espero haberles dado tips que les sirvan. Les dejo de todas formas mi contacto. Pueden escanearlo para mi LinkedIn, ahí está también la liga, pueden mandarme correo. En cualquier momento, si tienen alguna duda, quieren algún consejo, yo encantada de ayudarles. Escríbanme así díganme que son estudiantes de la UPAEP, seguramente, por supuesto, obviamente me acuerdo que les di esta plática. Y cuéntenme, ¿alguien con alguna duda que les gustaría platicar? ¿Algo de lo que no se trató? ¿Alguna duda, chicos? ¿Seguros?
Dame un minutito, te dan el micro. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el reclutador te dice, cuánto esperas ganar? ¿O cuál sería la respuesta a eso? Esa es una súper buena pregunta. Entre las cosas, ¿cómo te llamas? Jesús. Hola Jesús, súper, súper buena pregunta. Entre la investigación que vamos a hacer, es muy importante revisar rangos salariales. ¿Cuánto gana esa posición? Ustedes muy probablemente va a ser su primer trabajo, entonces no pueden comparar bueno, en mi empleo anterior yo ganaba esto. Entonces yo les recomiendo, hay una página que se llama Glassdoor.com y ahí vienen todas las empresas y la mayoría de las posiciones. Eliges el país, el tipo de posición y te da los rangos salariales de esa posición en particular, dependiendo de los años de experiencia, etcétera. Entonces, eso les puede dar una idea. Eh, si conocen gente que esté en esa industria, pregunten, pero es importante llegar como con una idea en mente, ¿no? Como cuál es a lo que yo estoy aspirando. Normalmente en México, bueno, y cambia mucho porque obviamente un salario en Ciudad de México es mucho más alto que en provincia. En Puebla no hay tanta diferencia, pero pues sí hay una diferencia. Las posiciones entry level, que son de recién egresados, están en un rango de 13,000 pesos mensuales a 25,000 pesos mensuales más o menos. Entonces, eh, súper importante, no den una cifra, nunca den una cifra. En la negociación de salario es importante dar un rango. Entonces, ustedes elijan el rango que se alinea a lo que están ustedes más o menos, bueno, la etapa profesional en la que están y el tipo de posición a la que están aplicando y denle al reclutador un rango. Y también tenía yo duda de, por ejemplo, de LinkedIn, que más o menos qué se pone en la página. Ah, mira, en LinkedIn justo hay una parte que es el header, que es como como el titular, esa, respóndanla bueno, primero viene tu nombre y en la parte de abajo una línea súper chiquita. Entonces ahí pueden poner, por ejemplo, ustedes son estudiantes, entonces puede ser estudiante de, no sé, ingeniería en alimentos, egresado de bla, bla, bla. Hay gente que trabaja en empresas que son muy cotizadas, como por ejemplo, yo he visto mucho, los Uber lo hacen mucho, ex-Uber. O sea, ok, cool. O sea, gente que tiene a lo mejor un PhD, un doctorado, una maestría, pueden ponerlo ahí. Y en la parte de abajo, que es el header, sería la respuesta a la pregunta cuéntame sobre ti. Entonces, esa de 30 segundos que les decía yo que tiene que preparar, entonces puede ser, soy una persona, soy un profesional o sea, por ejemplo, yo soy un profesional de la comunicación, me dedico a la diversidad e inclusión y al desarrollo de talento. O sea, súper rápido, tres, cuatro líneas sobre, como una introducción muy rápida a quiénes son profesionalmente. Y en la parte de abajo, como un CV, enlistar años de experiencia, qué hacían en cada posición. Ustedes que son recién egresados, bueno, cuando se gradúen o si ya son recién egresados, van a tener poca experiencia, no importa, a lo mejor proyectos en los que fueron becarios, proyectos de voluntariado. Yo me acuerdo de cuando estaba en UPAEP, yo tuve en comunicación teníamos líneas terminales, entonces la línea terminal que yo elegí era comunicación organizacional. Mi proyecto de tesis fue justo una intervención de comunicación organizacional en una escuela en Puebla. Entonces, ese podría ser proyecto de intervención organizacional en la escuela, bla, bla, bla. Entonces, cualquier experiencia que tengan que sea relacionada con quién son ustedes como profesional, agréguenla. Y idiomas. Idiomas que hablen, hasta abajo hay una parte en LinkedIn donde pueden agregarlos y el nivel de proficiency, cuánto lo dominan, principiante, intermedio, avanzado y listo. Ok, ok. Y ya por última, Sí, dime. ¿cuál sería así como el valor agregado o o los puntos que le puede dar a un recién egresado? O sea, poner en el CV, así como, sí, pues, Mira, diferenciador. a ver, pues mira, esto tiene que ver obviamente con cada candidato. O sea, yo te diría, cualquier cosa que tengas fuera de la universidad. A ver, sí, no sé, Cruz Forjada 2023,
Resultados Ceneval, sí, súper bien, pero eso en realidad a mí como reclutador solo me dice que eres buen estudiante. Y un buen estudiante no me garantiza que es un buen profesional. Entonces, yo les recomiendo que además de los logros académicos que son relevantes, agreguen cosas de ustedes. Entonces, por ejemplo, cosas como sus hobbies. Si yo en un CV veo que alguien en la parte de hasta abajo de hobbies y pasatiempos pone, disfruto jugar fútbol porque me apasiona trabajar en equipo y cooperar y conectar con otras personas, ahí ya me está diciendo algo sobre el caracterial. Entonces, no solo es el hecho que juega fútbol, o sea, cool que juega fútbol, pero además es alguien competitivo, es alguien que sabe trabajar en equipo, que es ambicioso. Entonces, este tipo de cosas como extras sobre ti que cuentan otras cosas. Por ejemplo, he hecho voluntariado, por ejemplo, yo aquí en Italia hago voluntariado en una empresa que les, bueno, es una organización sin fines de lucro que les ayuda a los refugiados de otros países. Entonces, aquí no hay mucha gente que hable español, entonces yo les ayudo. em, Traduciendo a los inmigrantes, a lo mejor de Perú, mexicanos, la verdad es que casi no hay muy poquitos mexicanos, pero hay gente de Perú, gente de Argentina, entonces, pues les ayudo traduciendo. Entonces, si yo pongo eso como de voluntariado, bla, 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 pues me habla sobre la persona, a lo mejor que es empática, que tiene habilidades de traducción, que tiene habilidades comunicativas. Entonces, contar cosas sobre ti le ayudan un poco más al reclutador a conocerlos, porque claro, cuando acabas de salir de la uni, no tienes experiencia laboral, pero eso no quiere decir que no tienes experiencia de vida y la experiencia de vida cuenta. Si has vivido solo, si a lo mejor eres de otro estado y te mudaste a Puebla a hacer tu universidad, si has ganado becas, o sea, como estas cosas que me hablan sobre ambición, sobre disciplina, que me ayuden a conocer al candidato, eso es un gran valor agregado. Ok, muchas gracias. De nada. Tenemos otra pregunta en el chat que nos dice María Guadalupe. ¿Cómo sería el contacto después de aplicar a una vacante, pero a través de una plataforma que contrata la empresa? El contacto, te contactan ellos. A ver si entendí bien la pregunta. Cuando yo aplico a una entrevista, a una vacante directamente en el sitio web de la empresa, son ellos los que me contactan a mí. Primero me llega un correo así de gracias por aplicar a la vacante, bla, bla. Y después, si resulta interesante mi CV, ellos mismos me van a contactar. No sé si respondí la pregunta. Tenemos otra pregunta también. Si yo tengo una duda, he tenido experiencia nada más en trabajos de contratación inmediata, si se le puede decir de esa manera. En caso de que Ajá. me contacte ya una empresa saliendo, pero esté justamente en el proceso con otras, eh, ¿me dan algún tiempo de respuesta de que unos 3 días o si puedo mandar un correo de muchas gracias por ahora sí que por ser seleccionado? De momento me encuentro en algún proceso, entonces tendría que esperar o cómo dirigirme cuando se dé esa situación para no, cómo decirlo, para no desperdiciar esa oportunidad de haber sido elegido en una empresa ya. Súper buena pregunta. Aquí dos cosas que yo les recomiendo. No esperen a que las empresas los contacten para contratarlos. O sea, ustedes apliquen a todo lo que les parezca remotamente atractivo y ya si en el proceso se dan cuenta que no les gustan, siempre se pueden bajar de los procesos, pero apliquen a todo lo que les interese. Y en este caso, cuando estás corriendo procesos en paralelo, algo que puedes hacer para ganar tiempo es, yo como reclutador nunca espero que acepten la oferta inmediatamente, jamás en la vida. O sea, eso no pasa. Es verdad que yo el reclutamiento que hacía era reclutamiento ejecutivo, entonces los ejecutivos toman aún más tiempo. Un proceso regular tarda 3 meses, un proceso en ejecutivo tarda de 6 a 9 meses. Y la piensan mucho y negocian mucho. Pero para recién egresados, aún así, mi recomendación es, muchas gracias. Me gustaría un par de días para evaluar la oferta y regresar. ¿Está bien si te contesto el lunes? O sea, es decir, me presentó la oferta el viernes, el lunes está perfecto. Me la presentó lunes, martes. Si me la presentó el jueves, lunes. Si me la presentó el lunes, miércoles, jueves. Está bien si me tomo un par de días para evaluar la oferta. Y entonces, con esa oferta, puedes, a lo mejor, si yo en otro proceso no me han ofertado y estoy en contacto con el reclutador, le digo, oye, voy a ser muy transparente contigo, recibí una oferta recientemente de otra empresa,
pero ustedes son mi prioridad. ¿Cuándo podrías darme retroalimentación? Porque yo necesito tomar una decisión. Entonces, ese estrés no es para ti, es para el reclutador. O sea, los reclutadores corremos como locos cuando los candidatos nos dicen eso. Y así debe ser. O sea, el candidato debe tener sus opciones siempre abiertas. Entonces, no hay ningún problema. Siéntete libre de pedir el tiempo que tú necesites. Digo, no les recomendaría decirle, te puedo contestar la próxima semana, porque por esto que les platicaba de la agilidad, que es relevante, pero un par de días es estándar en la industria. Y una que va más o menos relacionada con el tema de la movilidad, por ejemplo, que yo en este momento me encuentro en Puebla, pero la vacante que vi es una vacante es en Ciudad de México y otra es en Querétaro, por ejemplo. ¿Cómo, y no tengo como tal un, ¿cómo decirlo? Un colchón, ¿no? De que no he podido revisar bien un lugar para quedarme. Como expreso, sí me interesa, yo me imagino que sea lo mismo, ¿no? Si me interesa, deme algunos días para encontrar algún sitio donde quedarme o también la misma empresa podría ayudarme de ese lado, porque sí es algo que también me mueve bastante a mí. Sí, otra vez súper buena pregunta. Yo vivía en Puebla, acepté una posición en Ciudad de México y después me fui a vivir a Aguascalientes 2 años en esa posición, justo en la de Grupo Modelo. Es muy común, sucede, es importante a tener esta conversación. Sí hay muchas empresas, en ese caso ellos me hicieron la mudanza, todo, pero yo estaba dentro de la empresa. La primera, la de Ciudad de México, solo me pagaron los vuelos y ya yo tuve que pues conseguirme un depa. Puedes preguntar. Normalmente las posiciones entry level, que son de recién egresados, no tienen presupuesto de movilidad, pero puedes decirle, soy foráneo, necesitaría un tiempo para la mudanza. Puede ser el primer mes en remoto y seguramente no habrá ningún problema. O sea, puedo hacer el primer mes de la posición en remoto en lo que encuentro un departamento, en lo que encuentro cómo mudarme y me organizo. Y eso sería, una vez que ya firmes tu contrato y ya estás trabajando con ellos, entonces pues ya estás buscando. Y a lo mejor no un mes, a lo mejor 2, o sea, lo que vayas viendo, cuánto te tardes en encontrar departamento. Un dato súper importante y ténganlo en mente cuando vayan ustedes a la entrevista. Este momento, 2024, lo publicó The Financial Times hace poco. Es el momento de México con menor índice de desempleo en la historia del país. Entonces, en este momento el mercado va a estar muy, muy caliente, muy, muy caldo. Va a haber muchos reclutadores buscando gente y va a haber más oferta que demanda. Entonces, importante negociar. O sea, no por ser recién egresados, su experiencia no tiene valor. La empresa los está contratando por un motivo. Y como dije, tal vez no tengan experiencia profesional en este momento, pero tienen experiencia de vida y mucha. Y esa es su leverage. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, Dani. En la cuestión de contestar muy honestamente cuál es el área de oportunidad cuando vas a una entrevista, ¿cuál sería, pues, alguna respuesta no concreta, pero sí como que no fuera a afectar tanto la entrevista? Pues mira, yo te diría que no hay respuestas que pudieran tal cual afectar la entrevista. O sea, mientras tú tengas identificada tu área de oportunidad, sea verdad, o sea, es una respuesta honesta, porque, bueno, lo que, como te podrías equivocar al responder es mintiendo, o sea, diciendo, soy demasiado perfeccionista, me importa demasiado el trabajo. A lo mejor sí eres muy perfeccionista, a lo mejor sí te importa demasiado el trabajo, pero te puedo garantizar que ese no es tu mayor debilidad. No hay ser humano en el planeta que su mayor debilidad sea ser demasiado perfeccionista. Entonces, el reclutador lo lee como, bueno, si esta persona no me está diciendo la verdad en esta pregunta, ¿en qué otras no me está diciendo la verdad? Mi consejo ahí es, digan una debilidad que sea real, pero también una debilidad que tengan muy claro cuál es su estrategia para que eso no afecte su vida profesional. Y bueno, con poca experiencia es difícil como ponerlo, pero el ejemplo que di es muy real. O sea, seguramente yo lo dije en algún momento en alguna entrevista. La verdad es que no me acuerdo, pero si ahorita me lo preguntaran diría eso. Soy una persona que se le dificulta llevarle seguimiento a su agenda. Entonces, hago uso de la tecnología y me pongo recordatorios para absolutamente todo, para darle la importancia que requiere las cosas que lo requieren.
Entonces, sean muy honestos con su área de oportunidad y tengan, una vez que la digan, es, mi área de oportunidad es esta, y lo que hago para mejorarla, ya que la tengo muy identificada, es esto, y así me aseguro que no me afecte en mi vida profesional. Vale, pues muchísimas gracias. Chicos, ¿alguna última pregunta que tengan? No, perfecto. Pues le damos las gracias a la licenciada Daniela Gómez por tomarse el tiempo de compartirnos su conocimiento a través de este espacio y a nombre de la directora del departamento, la maestra Gesael García, y del Departamento de Egresados y Relaciones Interinstitucionales, queremos entregarte el siguiente reconocimiento, evidentemente de manera virtual, pero te lo estaremos haciendo llegar. Y pues te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo y que regreses aquí a tu casa, El Nido, a compartirnos esta bonita experiencia.